En este tercer video de la cátedra Proyecto Final vamos a hablar de la situación problemática. Dentro del proyecto de investigación, la primera estructura luego de la carátula. La situación problemática, también enunciada como problema, suele estar compuesto por tres grandes elementos. Esto es una simplificación, no hay recetas para escribir una situación problemática. Sin embargo, sí hemos visto que está bueno y simplifica mucho la tarea para cuando no tenemos mucha experiencia, pensarlo de esta manera para diferenciar lo que es un problema real de un problema de investigación. Sobre problemas reales y problemas de investigación, vamos a encontrar bibliografía en el aula virtual. Y acá vamos a marcar un poco la diferencia. El problema real es el contexto que uno ve de su día a día, de su cotidianeidad, de las estadísticas, de los estudios. El problema de conocimiento, el problema de investigación que estamos planteando, es aquel que surge de analizar esa realidad y problematizarla. El problema de investigación no existe en el mundo real. Si fuese un problema, alguien ya lo estaría resolviendo, ¿sí? Entonces, la estructura de la situación problemática suele estar incluido el problema real, algo sobre la realidad que molesta y que como accidentólogos podemos intervenir, la vinculación temática, es decir, dejamos por escrito qué es lo que entendemos que vincula esta situación real con nuestro área de estudio y finalizamos con el planteamiento del problema que siempre adquiere la forma de pregunta, la llamada pregunta de investigación. Van a encontrar bibliografía en donde el planteamiento del problema se puede hacer con una serie de preguntas. Nosotros en la cátedra adoptamos el sistema de una sola pregunta, la pregunta que se quiere responder al finalizar la investigación. Hay un montón de preguntas en el medio que van a ser respondidas con algunas tareas e incluso con la bibliografía que vamos a poner en el marco teórico de la investigación. Sin embargo, la última pregunta para nosotros va a ser la más importante y a esa la vamos a llamar pregunta de investigación. Sobre este tema de situación problemática y problemas de investigación, en el aula les van a encontrar a un libro de Borsotti, que si bien es más propio de ciencias sociales, me parece de los más entendibles para problematizar y entender qué es un problema de investigación y los diferentes componentes que tiene un problema de investigación. Borsotti cita a Umberto Eco, otro autor que van a encontrar en el aula virtual, y nos dice que un problema es una situación que usted y otros consideran indeseable, que afecta a alguien o algo y que continuará existiendo si no se hace algo para cambiarlo. Si con el conjunto de conocimientos y técnicas conocidos la solución no es evidente, y yo quiero agregar, o hay más de una solución posible, entonces el problema requiere de una investigación. Esta cita de Eco me parece como muy central a la hora de entender qué es y qué no es un problema de investigación. Borsotti dice que el problema de investigación habla tanto de la realidad de la disciplina como de la realidad del investigador, porque hay una cuestión personal metida a la hora de interpretar qué es un problema y qué no es un problema de investigación. Hay varias dimensiones a la hora de pensar cómo elaborar un problema de investigación que me represente como investigador. Entonces, si yo elijo un tema de investigación vinculado con la salud pública o el efecto en la salud pública de los accidentes, también estoy diciendo que para mí, como investigador, como futuro accidentólogo, eso es un tema relevante. Entonces hay una dimensión personal al elegir el tema y eso está bien. Esto no lo convierte en algo subjetivo, es algo que es inherente a la investigación. Algo que el investigador construye siempre va a tener alguna representación de lo que es el investigador como profesional. Por lo tanto, también recomiendo tener en cuenta esto a la hora de plantear qué es lo que quiero investigar en el caso de que no tenga idea todavía qué es lo que quiero investigar. Lean a Borsotti, si bien es un poco complicado de entender al principio y tiene algunas palabras grandilocuentes, es bastante explícito a la hora de mencionar todas las dimensiones que se incluyen a la hora de armar un problema de investigación. Y si uno se pone a reflexionar sobre eso y sobre quién es o con quién quiere ser como profesional, se van a dar cuenta que las posibilidades de preguntas de investigación o de temas de investigación se achican mucho.
El universo de la accidentología es gigantesco, pero el universo que me representa a mí o que quiero que me represente a mí como profesional es un poco más acotado. Entonces en el aula van a encontrar algo de Borsotti para poder leer sobre lo que entiende este autor de lo que es un problema de investigación, de lo que no es un problema de investigación. Respecto de la parte más pragmática de lo que nos convoca, 4 reglas obvias que no siempre son tan obvias. El tema de investigación tiene que relacionarse con el título al que se aspira. Y esto parece una obviedad y me ha tocado ver temas que no tenían que ver con la carrera. Entonces, si yo voy a ser accidentólogo de la FCIT, lo primero que tengo que ver es cuáles son las incumbencias profesionales de un accidentólogo de la FCIT, porque eso es lo que quiero ser. Ese es el título al que aspiro. Entonces, el tema de investigación, de alguna manera, tienen que encontrarse dentro de las incumbencias del título al que estoy aspirando. Acuérdense de lo que dice el reglamento, que lo que yo le estoy demostrando a la facultad es que tengo un manejo suficiente de los conocimientos que recibí en la carrera. Y esos conocimientos están pensados en función de las incumbencias profesionales. Por lo tanto, el tema, de alguna manera, se tiene que relacionar con las incumbencias profesionales que nos habilita el título de la FCIT. Las fuentes de información para acceder al problema tienen que ser asequibles, física o virtualmente. Es decir, un poco con lo que decíamos en el video anterior, yo tengo que poder hacer mi investigación, yo tengo que poder acceder físico o virtualmente a la fuente de información que voy a necesitar para obtener los resultados y poder analizarlos. ¿Sí? Y además tienen que ser asequibles intelectualmente, es decir, yo tengo que poder entender esos datos, esa fuente de información. Aquí un poco está el límite de lo que decíamos en el video anterior también, en donde si proponemos una temática con una técnica y yo no conozco la técnica, o pongo al alcance de mi intelecto esa técnica o descarto el tema. Entonces, las fuentes de información, las técnicas, las estrategias tienen que ser asequibles, es decir, yo puedo poder acceder a ellas física, virtual y además intelectualmente, ¿sí? Y este último punto lo reflejamos en la cuarta regla obvia, no tan obvia. La forma de investigar debe estar al alcance del tesista. Si yo necesito un aparato que lo tienen en otra universidad, en otra provincia, en otro país, para hacer mi investigación, y yo no tengo acceso a ese aparato de otra manera, entonces la investigación no es viable. Luego, sobre el problema, algo que ya les mencioné, la pregunta se tiene que, el problema, perdón, se tiene que formular en forma de una pregunta. Le pongo la barra S porque tal vez habilita algún caso excepcional, pero si yo no puedo reducirlo a una pregunta profunda, es porque todavía me falta un poco de elaboración del problema, ¿sí? Y esa pregunta no tiene que ser respondida por la bibliografía. No puede tener una sola y única respuesta, debe tener varias, o directamente no debe tener respuesta en la bibliografía. La pregunta debe ser clara, coherente, cohesiva, unívoca en cuanto a los términos utilizados. Acá, fundamental el marco teórico. Las palabritas que yo voy a poner en pregunta son variables y las variables reflejan teoría. Entonces yo para hacer una pregunta coherente tengo que manejar el vocabulario específico de la materia y eso se tiene que reflejar tanto en la pregunta como en los objetivos. La pregunta debe permitir varias respuestas posibles de las que no se tiene certeza a las que se arribará. Entonces, si yo hago una pregunta y de antemano sé la respuesta, esa pregunta no es una pregunta de investigación. ¿Sí? La pregunta tiene que reflejar lo que existe o existió, no lo que aún no existe, porque la investigación no es futurología. Esto parece una obviedad y debería haber entrado en las 4 reglas obvias, no tan obvias, pero a veces cuando hacen preguntas de investigación, se hacen preguntas sobre cuál medida será más eficiente para tal cosa, o se describe cuál es la medida más eficiente para tal cosa, pero no se mide esa cosa de la que se busca la eficiencia. Y eso sería hacer futurología. Entonces, las preguntas de investigación tienen que preguntar sobre el presente, que yo voy a estar investigando a lo largo de mi investigación,
o sobre el pasado del que voy a recolectar datos y mi pregunta de investigación va a ser sobre lo que existió, pero nunca de lo que va a venir más adelante. La pregunta debe tener un propósito de comprensión o de explicación. Las preguntas de investigación nunca son para crítica, porque eso no es investigación científica, ni tampoco de aplicación, porque eso es tecnología, no investigación científica. Si bien hay algunas instancias de investigación, como la investigación aplicada o la investigación acción, no son lo que el reglamento de FCIT permite dentro de la modalidad tesina, ni tampoco para proyectos de investigación. Entonces las preguntas tienen que ser para comprender un fenómeno, para explicarlo, para describirlo, pero nunca para hacer cambios en la realidad, para proponer cambios o mejoras en un aspecto de la realidad, sino que para comprenderla. Lo vamos a ver cuando lleguemos a preguntas y objetivos ahora brevemente. La pregunta no puede ser respondida con sí o con no, entonces a preguntas como ¿es útil el abordaje sistémico o del sistema seguro para la prevención de accidentes? Las respuestas son sí o no. Obviamente que uno puede elaborar y decir es útil porque tal y tal cosa, pero la respuesta inicia con sí o no. Entonces, si la respuesta a mi pregunta puede ser resumida en un sí o un no, la pregunta no está terminada. La pregunta tiene que permitir elaborar siempre. Entonces tengo que estar pensando una manera en que no pueda reducir mi respuesta a sí o no. Esto es una cuestión formal porque se sabe que la estructura de preguntas descriptivas no permite una simple respuesta de sí o no. Entonces, esto es para que ustedes testeen. Si yo a la pregunta que hice la puedo responder con un sí o con un no, aunque pueda seguir elaborando, la forma final todavía no está terminada. La pregunta no puede hacer suposiciones sobre el comportamiento de las variables que no hayan sido comprobadas científicamente. Yo no puedo partir de supuestos que no han sido investigados. Si ese supuesto que yo tengo no ha sido investigado, mi trabajo es sobre ese supuesto y no sobre las consecuencias de ese supuesto. Entonces yo tengo que partir siempre de antecedentes, de otras investigaciones que han mencionado esa problemática y a partir de esa mención tomo y retomo la investigación. Y un poco con lo anterior, la pregunta no debe ser de orden filosófico o moral, siempre es fáctica sobre hechos de la realidad vinculadas con la accidentología vial. La forma de la pregunta tiene esta estructura, un interrogante que nos va a dar el nivel de profundidad del conocimiento que vamos a indagar, como vamos a ver más adelante en el metodológico, las variables que vamos a medir en la realidad y las unidades de análisis donde vamos a ver esas variables. El ejemplo prototípico que les presento es qué, que tiene que ver con identificación. El qué siempre habla de identificación. Características permiten diferenciar. Características son las variables. Huellas de frenado de vehículos con ABS de las realizadas con vehículos sin ABS. Eso es donde voy a mirar esas características. Siempre la estructura respeta este orden. En el caso de que sean elementos fácticos, es esto. En el caso de que sean realidades sociales, a esto le voy a agregar el contexto temporoespacial. ¿Qué características tienen las colisiones de peatones en la ciudad de Paraná durante el periodo 2018-2023? Entonces, si es un elemento físico, si es un elemento más de lo experimental, no necesito un contexto temporoespacial. Pero si yo voy a hacer una investigación social, siempre tengo que poner dentro de mi unidad de análisis el contexto, tiempo y espacio donde voy a hacer mi investigación. ¿Sí? ¿Cuáles son los conocimientos que tienen sobre señales de tránsito los estudiantes de la escuela tanto durante el año tanto? Entonces, si tengo un contexto social, siempre cierro después de la unidad de análisis, escuela tanto, el contexto temporoespacial, durante el año tanto. ¿Sí? Luego de los objetivos, por cada pregunta voy a tener un objetivo general. Como dijimos, vamos a tratar de guiarnos con el modelo de una sola pregunta, por lo tanto, lo general, lo normal va a ser tener un solo objetivo. Y por cada general voy a tener al menos 2 o 3 objetivos específicos.
Como decíamos al principio, la pregunta es lo último que necesito responder en mi investigación. Por lo tanto, el objetivo general describe el conocimiento que quiero alcanzar con esa pregunta. Por lo tanto, la forma de la pregunta y el objetivo es prácticamente la misma. En lo que voy a cambiar es en la forma que tienen los objetivos específicos, el contenido, que van a ser los conocimientos previos que necesito alcanzar para poder alcanzar ese objetivo general. Entonces, siguiendo el ejemplo, si mi pregunta habla de qué características permiten diferenciar huellas de frenado de vehículos con ABS de las realizadas por vehículos sin ABS, mi objetivo general va a ser tal cual la pregunta, solo que en lugar del qué voy a poner describir. Entonces, ¿de qué características permiten diferenciar? Voy a pasar a describir características diferenciales entre estas huellas y estas otras. Es exactamente lo mismo. Tengo las mismas variables y la unidad de análisis. Solo cambio que en la pregunta tengo la cuestión y en el objetivo tengo un verbo en infinitivo. Describir, caracterizar, comparar, identificar, analizar. Los objetivos siempre arrancan con un verbo en infinitivo que nos da el alcance de ese objetivo. Si yo quiero describir, si yo quiero explorar, si yo quiero explicar. Entonces, eso me da la profundidad del conocimiento que quiero alcanzar. Y obviamente que si quiero describir voy a tener que hacer ciertas tareas. Por lo tanto, como les dije en uno de los primeros videos, el objetivo luego nos da la pauta de cuáles son las actividades que vamos a desarrollar para lograrlo. Entonces, tengo mi pregunta, tengo mi objetivo general. Esto es lo que quiero lograr, características diferenciales entre huellas con y sin ABS. Para poder hacer eso, perdón, voy a necesitar primero caracterizar las huellas de los vehículos con ABS, luego caracterizar las huellas sin ABS y luego comparar similitudes y hallar diferencias entre ambas huellas. Una vez que yo comparé las similitudes y diferencias entre ambas huellas, voy a poder describir las características diferenciales. Entonces, los objetivos específicos son los pasos intermedios que necesito para alcanzar mi objetivo general. Y alcanzado el objetivo general, que es describir características, puedo responder mi pregunta de investigación. Esto es negociable porque en realidad, si acá tengo 3 objetivos, también lo puedo redactar como 2 objetivos. ¿Sí? Entonces, si mi pregunta dice esto y mi objetivo general es esto, el objetivo 1 puede ser describir las huellas de frenado de vehículos con y sin ABS, y el objetivo 2 caracterizar diferencias entre las huellas de frenados con y sin ABS. ¿Sí? Entonces, es un poco negociable y va a depender un poco de lo que yo quiera hacer como tareas de investigación. Pero en sí, los pasos intermedios son los mismos. ¿Sí? Para responder esta pregunta no hay otra forma que alcanzando estos objetivos. Si yo tengo una pregunta y no se me ocurren los objetivos específicos para alcanzar ese objetivo general, la pregunta es corta. Significa que no tengo una pregunta de investigación, tengo uno de los pasos posibles de mi investigación. La investigación tiene que tener la suficiente profundidad como para al menos habilitar 2 objetivos específicos. Si yo no alcanzo a describir 2 objetivos específicos para ese objetivo general, entonces no estoy pensando con la profundidad suficiente la pregunta de investigación. Si yo, si hago una investigación que puede ser respondida con una sola actividad, con un solo objetivo, me estoy quedando corto. Eso es una indagación, no una investigación. Acá necesito poder hacer un paso a paso, un confrontar actividades para demostrar que tengo el manejo suficiente como para poder recibirme de licenciado en accidentología. Otro ejemplo. ¿Qué características permiten diferenciar a marcas de uso de cinturones de seguridad de las marcas producidas al ser accionados durante una colisión? Y el objetivo, describir características diferenciales entre las marcas de uso de cinturones y las marcas producidas al ser accionados. ¿Sí? Misma estructura, mismas diferentes variables, y en este caso con una idea similar, pero la idea es que vean cómo queda la estructura, ¿sí? Primero la pregunta, en la pregunta, primero el alcance con el qué, y en el objetivo general los reemplazamos con un describir, y luego las variables, y luego la unidad de análisis, ¿sí?
Entonces, vehículos con ABS y vehículos sin ABS, o en este caso la colisión y uso, vendrían a ser lo que yo voy a observar. Y las marcas son las variables. ¿Qué tipo de marcas? Y eso voy a tener que sacarlo de la bibliografía. ¿Hay alguna marca que diferencie esto de esto? Y la bibliografía me tiene que decir dónde mirar esas marcas. Entonces, para llegar a decir características, para llegar a decir marcas de uso y marcas producidas por accionamiento, la bibliografía me tiene que sugerir que esto existe, no puede salir de mi cabeza. Entonces, cuando veamos marco teórico, vamos a buscar de qué manera podemos comprobar que estas palabritas son las correctas o si tenemos que hacer ajustes. Porque estas palabritas suenan bien, tienen sentido, tienen lógica, pero no sabemos si reflejan el conocimiento existente en la materia de accidentología vial. Va a ser función del marco teórico tratar de entender si estas son las palabritas correctas para describir esta pregunta y estos objetivos. Nuevamente, cualquier pregunta me escriben a mi correo. Esto es planteamiento del problema, situación problemática, y me pueden escribir ahí con ese asunto.